estar refrescado por el Espíritu, ¿verdad? Y si no, pues si no le llega por ahí ningún ventilador o ningún viento, pídale al Espíritu que sople sobre usted, ¿verdad? Para que haya un poco más de frescura. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor puede traer hasta esa frescura para que nosotros podamos estar preparados y eso no nos afecte, ¿verdad? Aleluya. Si se duerme, yo sé que se va a dormir por el calor, pero mejor no se duerma. Y si se duerme, se puede poner de pie ahí atrásito. Es difícil dormirse de pie, ¿verdad? Y si uno se duerme, se puede caer, ¿verdad? Así que acompáñenme al libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 1. Pero vamos a leer el último verso, seguramente su Biblia, a la par de Ruth 1:1, está Jueces 21:25. ¿Es así? Es el último versículo de Jueces con el primero de Ruth. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, en estos días, 21:25 de Jueces, en estos días no había rey en Israel. ¿Se acuerda que vimos la historia de dos reyes que hemos conocido? Pero aquí nos ubica la escritura en un tiempo donde todavía no había rey en Israel. La última frase es muy importante. Cada uno en Israel, porque de eso está hablando, hacía lo que bien le parecía. Cada uno en esa época que no había rey en Israel, hacía lo que bien le parecía. Y empieza Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea que cuando no había rey, en Israel había jueces. Que hubo también, o mejor dicho, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Usted sabe que el libro de Ruth es un libro pequeñito de 4 capítulos nada más, ¿verdad? ¿Cuántos han leído Ruth de corrido alguna vez? Ese libro tiene mucha revelación. Yo diría que tiene connotaciones escatológicas el libro de Ruth, porque Ruth tipifica a la novia que se va a casar. Entonces, es interesante que nosotros ubiquemos la historia de Ruth. Tal vez vamos a tomar algunos domingos para poder desarrollar Ruth y tratar de otra vez ver lo que el Señor quiere ir mostrando. Yo creo que el Señor siempre tiene una revelación nueva, tiene una palabra nueva para nosotros. De hecho, aquellos que asisten a un discipulado, yo invito a que usted asista a un discipulado, si no lo hace todavía, y también si vive muy lejos, si no hay un discipulado cerca, de aquel lado hay un mapita. Ahí están los discipulados, aunque no están todos, ya pedí que coloquen todos porque me parece que hay 16 discipulados ya, se han abierto varios, pero si todavía cerca de usted no hay uno y anhela en su corazón ser una familia anfitriona de un discipulado, cuéntenos, prepárese para el otro domingo, vamos a presentar las fotos de todos los discipulados y si usted en su corazón y con las direcciones anhela un discipulado, nos avisa. Yo sé que el Señor tiene sentados aquí a hombres y mujeres que conocen de la palabra y que el Señor los quiere poner a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el contexto histórico, la historia, el tiempo en el cual Ruth se desarrolla su historia, es interesante que es en medio de los jueces, del periodo de los jueces. Pero parece ser que era una etapa convulsa espiritualmente, convulsionada espiritualmente hablando. Se daba un ciclo en el periodo de los jueces, y es interesante que hay jueces como Sansón,
que a veces conocemos. Sansón fue un juez. Otro de los jueces fue Otoniel. Y es interesante que en el contexto de Otoniel se habla de la ciudad de las palmeras. Pero eso será para otro día. Pero lo interesante es que el ciclo que se daba en el tiempo de los jueces, cuando no había rey, era que el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Y dice la Escritura que todo lo que leemos acerca de Israel, dice Primera de Corintios capítulo 10, es sombra y es figura para nosotros que hemos alcanzado el fin o el final de los siglos. Y yo no sé si usted tiene testimonio que estamos alcanzando ese tiempo. ¿Lo tiene usted? Entonces, con más interés debemos de poner la lupa. Cuando leemos la palabra, no porque tengamos miopía o ya no podamos leer o tengamos vista cansada, sino la lupa espiritual. Porque el libro llamado la Biblia habla entre líneas. ¿Cuántos dicen amén? Y yo lo he motivado a usted para que cuando lee la palabra, y espero que usted no solo la lea en la iglesia, usted esté, yo diría, en espíritu de oración, pidiéndole al Señor que le hable a usted, porque es cosa de vida o muerte, es cosa de quedarse o irse con Él, el que la palabra del Señor nos hable personalmente. Gloria a Dios. Entonces, es interesante darnos cuenta que Israel se apartaba de Dios. Eso puede ser que usted como pueblo de Dios en algún momento se aparte. Le voy a decir algo y no se va a enojar conmigo. Pero usted puede estar sentadito aquí este día domingo, bien vestidito, bien bañadito, bien perfumadito, así como está, y estar apartado de Dios. ¿Cree que eso es posible que se dé? Puede suceder. Que estemos de cuerpo presente, pero nuestro corazón está en otro lado. Entonces, si lo que aconteció al pueblo de Israel y quedó escrito en el Antiguo Testamento es sombra para nosotros, tenemos que ponerle atención. Y el ciclo era, un ciclo es como un círculo, ¿no es cierto? El pueblo de Dios se apartaba de Dios y el Señor les mandaba un opresor, un enemigo que los esclavizara, que los destruyera, que les quitara todo lo que tenían. Mire pues, aquí se apartaban de Dios y el Señor actuaba y les mandaba un opresor. Madianitas, amalecitas, filisteos y todos los enemigos de Dios, porque eran enemigos de Dios al ser enemigos del pueblo de Dios. Y el pueblo, cuando se veía oprimido, ¿por qué seremos llevados por mal, hermano? ¿O usted no es llevado por mal? ¿Ah? Mi mamá me decía a veces, es que no tienes que ser llevado por mal. Los papás le dicen, ¿por qué tienes que esperar que yo te pegue para hacer caso? Llevados por mal. Es que tenemos una naturaleza fea. ¿Verdad que sí? Que no quiere obedecer, que no quiere hacer lo que es bueno para cada uno de nosotros. Entonces se apartaban de Dios, Dios les mandaba un opresor y luego el ciclo seguía que cuando la opresión era muy fuerte, el pueblo clamaba. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? ¿Que se apartó? ¿Y vino algo a su vida? Hermano amado, yo tengo que hacerlo a usted meditar y yo tengo que meditar, juntos todos tenemos que meditar, si situaciones que enfrentamos en el presente es resultado de apartarnos. Y eso no significa dejar de venir a la iglesia, aunque unos lo hacen. Yo paso revista allá atrás. Yo sé más o menos quiénes no vinieron ahora.
y me preocupa mi corazón. No sé si algunos están pensando de cambiar de congregación, puede ser. Y si Dios está en el asunto, no hay problema. Porque Dios nos va a llevar donde nosotros vamos a ser bendecidos. Ahora, si es por otras razones, esperamos en Dios que el enemigo no haga ahí estragos en la vida de las personas. Otros están enfermos. Otros no tuvieron para la gasolina. Otros tuvieron diferentes razones para no venir, pero es preocupante cuando uno no mira a una persona por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Y ojo, usted conoce personas aquí que ya no vienen y no los ha llamado. A ese es su chance, pastor. Para eso le pagamos. No, usted no piensa así, ¿verdad? Pero, hermano amado, tenemos que multiplicarnos. Tenemos que apoyar el trabajo unos con otros. Y cuando usted sabe que alguien no viene, llámelo. Me hiciste falta. ¿A usted le hace falta un hermano cuando no viene? De verdad. ¿Y por qué no lo llama? Tenemos que amarnos los unos a los otros. Cuando hay alguna reunión familiar y no llega alguien, ¿le hace falta? Inmediatamente lo llama. Ahí mismo agarra el celular y le dice: mira, porque no te vimos. Y aquí somos una gran familia. La familia en Cristo. Entonces el ciclo va, se apartan, opresor, claman y Dios levanta un juez. ¿Está viendo el ciclo? Y cuando levanta un juez es un campeón de Dios, que va a ser un instrumento de Dios para liberar a ese pueblo. Y no lo hace espiritualmente nada más, porque tienen una opresión literal. Los esclavizaron, los están matando, están haciendo terribles cosas con ellos, les quitan sus cosechas. ¿No cree que a veces la escasez es que nos están quitando la cosecha? Hermano amado, ahora los acreedores son nuevos enemigos. Pero a veces nosotros nos metemos en esos problemas. Y cuando el Señor levanta un juez y liberta al pueblo, entra una etapa de paz y de bendición, hasta que se inicia otro ciclo. Lea el libro de los jueces de esa manera y se va a dar cuenta que vez tras vez pasa lo mismo. Entonces, el problema es que como que la situación se complicó tanto, que Jueces termina diciendo que en esa época, donde no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si Ruth tipifica el matrimonio que se va a dar entre la Ruth mística y su Booz místico. Bueno, ese no es místico porque no es Cristo, nuestro Booz. Aleluya. Entonces quiere decir que estamos en los tiempos de los jueces actualmente. Pero ahora, ¿quiénes serán los jueces? ¿No serán los ministros que están haciendo cada uno lo que bien le parece? ¿No son llamados los ministros a guiar al pueblo a la búsqueda de Dios? ¿Será que cada iglesia y cada persona que asiste a la iglesia, al final, si sacamos un balance, está haciendo lo que bien le parece? ¿Lo que a sus ojos le parece bueno? ¿No será que estamos entrando en esa etapa difícil? Y en esa etapa de los jueces aparece Ruth y Dios la prepara para casarse con su voz. Hermano amado, usted está aquí sentadito este día, pero es normal que usted juzgue
la palabra que está escuchando. La debe juzgar, pero no con su cabecita. La debe de juzgar a través del Espíritu Santo. Usted tiene Espíritu Santo. Usted lee la palabra. Pero hoy todo mundo dice una cosa y dice otra. Y usted está expuesto a oír cualquier voz. Por eso tiene que tener testimonio, y más que nunca que el Señor le está hablando. Porque note usted que dice la Biblia en el verso 1, hubo hambre en la tierra. Si estamos viendo eso como una figura de este tiempo, me parece que otra vez hay hambre en la tierra, pero no de pan. Todos ustedes, me imagino que desayunaron. ¿Sí? Amén. No están débiles por no haber desayunado. El ayuno es el sábado. Pero si usted viene en ayuno, gloria a Dios. El Señor le va a dar fuerzas. Pero dice que hubo hambre en la tierra. Podríamos ampliar a pensar que es en la tierra de Israel, pero dice la Biblia que también lo hubo en Belén. ¿Y usted recuerda lo que significa el nombre Belén? Casa del pan. ¿Cómo es posible que en la casa del pan hubo hambre de pan? En la historia de Ruth hubo hambre de pan material, es decir, alimento, hubo escasez de alimentos. Pero estaban en la época donde los jueces ya no estaban, algunos de ellos, o estaban en una época en la que se habían apartado y empezaba otro ciclo. Entonces también había hambre de palabra, hubo hambre de una vida espiritual con un pueblo cercano al Señor. Por eso, hermano amado, es interesante si me acompaña al primer libro de Samuel, capítulo 3. Porque el libro de Samuel se da casi en paralelo también. Capítulo 3. ¿Qué verso le dije? ¿No le dije el verso? Verso 1. Primer libro de Samuel, cerquita. Tiene que ver que estamos en paralelo. Jueces, Ruth en medio de el primer libro de Samuel. Y dice, el joven Samuel, 3:1 del primer libro de Samuel, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Había hambre de palabra entonces. Entonces quiere decir que en Belén no solamente, y en Israel no solamente había hambre de alimento, sino que también hambre de palabra de Jehová. Hoy en día asistimos a un tiempo en el cual la palabra se puede oír por todos lados. Usted puede oír 20 mensajes diarios si quiere. Abre el YouTube y encuentra a todos los pastores que usted considere que le pueden enseñar algo. Y hasta los que no le enseñan nada. Le enseñan de una manera, le enseñan de otra, le enseñan de otra. Y todas las doctrinas se pueden obtener a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Hace unos 20 años eso no sucedía. Pero toda la palabra será palabra de Jehová. Todo lo que usted está escuchando, hermano, será palabra de Jehová. O estamos, porque le dije que tiene connotaciones escatológicas, en una época donde cada ministro hace lo que le parece, predica lo que le parece, interpreta lo que le parece en cuanto a la palabra y lo lanza. Este es un tiempo peligroso, donde usted tiene que ser acucioso, tiene que leer la palabra.
Necesita testimonio del Espíritu Santo, que es el autor de la palabra y que está dentro de usted también, para tener ese testimonio de que le están hablando palabra de Jehová. Hoy en día la gente ya no está muy interesada en la palabra que sale de la boca de Jehová. Le interesan más los privilegios. La palabra de Jehová, si usted la oye, tiene un efecto poderoso en la vida nuestra. Nos puede poner a temblar la palabra de Jehová. La palabra de Jehová puede ser tan punzante a nuestra vida que puede, hermano, hablarnos de una manera tan contundente que nosotros sepamos que si no cambiamos de proceder, algo va a suceder. Por eso necesitamos verdaderos profetas. No aquellos que solo te hablan lo bonito. A mí no me gustan los profetas que solo me vienen a hablar cosas bonitas. Siempre sospecho de ellos. Ay, hermano, ¿y será que el hermano, será que Dios no le quiere hablar cosas bonitas? Sí me las habla. Pero cuando los profetas aparecen, y no sé si han aparecido profetas en su vida o van a aparecer. ¿Y cuántos sabemos aquí que no estamos listos? ¿Habrá alguien aquí que está listo para irse con el Señor? ¿Ah? ¿Tiene usted testimonio que ya está listo? Entonces, hay algo que a usted y a mí nos puede estar deteniendo. Y bienaventurado un varón de Dios que venga y me diga de parte de Dios, y que me deje temblando. Me deja temblando o del enojo o porque me habló la verdad. ¿A cuánto les gusta que Dios les hable la verdad? De verdad. Cuando alguien le habla a usted algo que no está bien, ¿cuál es su primera reacción? Así muy sinceramente. Es de molestia. Es que, hermano, nosotros a veces nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Yo a veces sospecho que usted no se ministra a veces porque cree que no tiene absolutamente nada que ministrarse. Usted ya está en las alturas espirituales, ya está en los lugares celestiales con Cristo. Usted ya lo alcanzó todo. Y de repente aparece alguien y le dice: miro que estás en hiel de amargura. ¿Cómo así? Y nos enojamos. Veo que esta área te está haciendo daño en esto y esto y esto y esto. Y nosotros sabemos que es cierto, pero guardamos apariencias. Aló. Entonces, en la época de Samuel, que era la época de los jueces, no había rey cuando estaba Samuel viviendo. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Cuántos saben que Samuel fue un profeta de Dios? No había visión. Hermano amado, yo espero que aquí no escasee la visión. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste una visión? ¿Sabe usted que las visiones nos pueden ayudar a entender qué es lo que estamos viviendo? Yo recuerdo los inicios de Ministerio Selim. Yo no estuve en los inicios, pero hay algunos testigos aquí todavía. Bienaventurados aquellos que son testigos de los avivamientos, porque pueden ser personas que nos ayuden a llegar a otro avivamiento. Y hoy que todo el mundo anda buscando avivamientos, el avivamiento que creo yo que va a venir es el avivamiento de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
Pero yo recuerdo que se cuentan testimonios, y tal vez si tú no estuviste en los ministerios Elim y vienes de otro ministerio, también hubo avivamiento, yo no sé, pero se cuenta de situaciones en las cuales oía yo al doctor que miraba a una persona, una visión, y le miraba cara de lobo. ¿Habrá lobos aquí? ¿O lobas? Ay, hermano Sergio. ¿O lobitos? Necesitamos que los ojos no sean abiertos. Amén. Claro, si le abren los ojos, sea sujeto, venga conmigo. Porque se puede equivocar. Mejor nos equivocamos juntos. Pero si usted está teniendo experiencias de ese tipo, busque al pastor o hable con un anciano antes de proceder. Porque no vaya a ser que usted le vea una trompa, porque al animal se le ve trompa de lobo con los dientones en una visión. Estamos hablando de una visión. Y que se lo vaya a decir al otro y lo deje todo cruzado. Porque si usted va al ministro, lo más seguro es que el ministro va a tener confirmación sobre aspectos que ya el Señor le mostró y que quizá ya se están trabajando. Nota usted que si era un ambiente donde hay poca palabra, yo, hermano, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Usted tiene todo el derecho de no estar de acuerdo conmigo. Pero yo creo que dentro de tanto ministro, dentro de tanta predicación, dentro de tanta denominación, dentro de tanta iglesia, escasea la palabra de Dios. Y puede haber mucha palabra humana. Hermano amado, acompáñeme a Amós capítulo 8. Amós es un pequeño libro que ojalá que usted lo lea. Amós está después de Joel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Por ahí lo puede encontrar. Capítulo 8 y verso número 11, ¿lo tiene? Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Cree usted que Amós está hablando de este tiempo? ¿O no? Usted tiene que tener filtros en sus oídos. Tiene que tener filtros en sus ojos. Y solo permitir aquello que es palabra de Jehová. Pero para eso se tiene que preparar. Hasta el día de hoy encuentro gente que se enoja cuando yo menciono al doctor Ríos. Ministros que se enojan. Ya pasó el tiempo del hermano Otos. Y quizás hasta usted piensa que yo idolatro a un hombre. No, hermano, no me entienda mal. Pero ese hombre me enseñó a conocer lo que es palabra de Jehová. Y me dio un paladar. Y yo me asusto, me preocupo, me entristezco
al ver cuánta gente oyó a este ministro. Y cuando les cambiaron el menú y les dieron tuercas, tornillos, alfileres, se lo tragaron. No aprendieron a discernir. No aprendieron a tener un paladar que, aunque no entiendan lo que les están diciendo, pueden saber que aquello que están oyendo viene de Dios, o lo que están oyendo no viene de Dios. Y bajar de alguna manera una barrera para aquello que te puede sacar de la voluntad de Dios. En Guatemala hay movimientos fuertes. Hay estrellas que están cayendo. Aló. Y tenemos que discernir por qué están cayendo. Y tenemos que poner nuestras barbas en remojo para saber si nosotros estamos bien o no estamos bien. Los cultos ya no pueden ser iguales. La palabra de Dios tiene que ser nueva, tiene que haber algo, aunque se usen los mismos versos que ya conoces, como en este caso. Pero te tiene que, la palabra siempre tiene algo que dar. Irán errantes de mar a mar, buscando. ¿Sabe por qué yo sigo oyendo al doctor? Porque sigo estando seguro que esa palabra viene de arriba. No me malinterprete, él no era y no existe un solo ministro que no se equivoque. Nadie es infalible. El único infalible es el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Y Él nos puede inquietar acerca de situaciones que los hombres han dicho o dicen. ¿Cuántos aquí son facebookeros? No levanten la mano pues para no darse color. Pero se puede ser facebookero buscando lo bueno o lo malo. Aunque lo mejor es ser bibliero. Amén. Pero en las redes hay mucha información que a veces lo inquietan a usted. Otra vez tiró un misil Corea del Norte y cayó en el mar del Japón. Y uno no sabe en qué momento hay una conflagración nuclear. Aunque todavía Corea del Norte no le ha puesto ojivas nucleares a sus cohetes, cada vez está avanzando más a la posibilidad de tirar un bombazo en Estados Unidos, en Japón o en Corea del Sur. Sabemos que eso es así, ¿verdad? Y nos preocupamos. En las redes ya se está diciendo que el Señor viene el 23 de septiembre del 2017. ¿Quiénes lo han leído? ¿No? Ah, qué interesante. ¿Primera vez que lo oyen? Y hay un buen estudio alrededor de eso. Pero ya le dijo por medio de palabra de Jehová el Espíritu Santo que eso es cierto. Si es que usted lo
ha leído y estoy seguro que lo va a ir a leer. Pero ante cualquier situación, hermano amado, tiene que haber palabra de Dios, tiene que haber visión, tiene que haber testimonio del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que los australianos están preocupados porque está aumentando la secta de un hombre que dice que es Jesucristo? ¿Ha leído? Algunos sí. Y él dice, yo me recuerdo, yo no sé si lo tomó un espíritu. Yo me recuerdo cuando resucité a Lázaro, dice, en las entrevistas. Y vive con una mujer que se llama María Magdalena. A propósito de la escuela dominical de hoy. Pero cada vez hace seminarios más grandes y está usando las redes. Y están asustados porque algunos ya creen que va a pasar lo mismo que pasó con David Koresh. ¿Se acuerda de David Koresh? Las nuevas generaciones no se acuerdan de David Koresh. Un hombre que juntó 800 personas en un lugar en Waco, Texas. Y se dio una situación entre el FBI y al final murieron un montón de personas, más o menos como aquel hombre en la Guyana. Muchas personas están vendiendo sus propiedades, están dejando sus profesiones y se van detrás de este hombre a Australia y compran ahí su casa cerca de él. Esa es una evidencia de una secta que va a terminar mal. Pero la Biblia dice, y oiréis de falsos cristos. Y están a la orden del día estas cosas. Pero nosotros, hermano, es donde tenemos que discernir. Y mire, no he entrado ni siquiera al tema. Pero tengo que entrar, ¿me permite entrar? Me quedan unos minutos todavía. Pero dice que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los a los campos de la tierra maldita llamada Moab. Porque era una tierra maldita. ¿Cuántos tienen su esperanza que su vida económica va a mejorar si se va a Estados Unidos? Bueno, muchos de nuestros compatriotas la tienen, ¿verdad? ¿Sabe usted que un coyote cobra como 60,000 quetzales ahora por pasarlo? Y lo puede meter en un tráiler y ahí que se quede muerto como uno de los que acaba de morir. 60,000 quetzales para ir a morir. Y si logras pasar, que el sueño americano no se te vaya a convertir en una pesadilla americana. Porque muchos de los que van, no es fácil, hermano amado. Y es que en cierta medida para algunos, Guatemala puede ser la casa del pan. En medio de la escasez de palabra de Jehová. Este es un país bendito. No sé si usted tiene testimonio de eso. Todavía hay ministros de Dios que predican la palabra tal y como está escrita y como el Espíritu se las revela y se las ilumina. Aleluya. Y puedes dejar la casa del pan por irte a Moab, aunque Moab sea Europa, o Estados Unidos, o Canadá, o Asia, no sé. Australia dicen que es un buen lugar para ir a vivir y para ir a hacer un poco de plata. Mire, yo siempre me he preguntado, ¿por qué Elimelech, que ese es el nombre del cabeza de casa, y su nombre significa Elí, Dios,
Melec, rey. El Dios del rey significa el nombre de Elimelec. Y su esposa placentera, Noemí. Su nombre significa placentera. Noemí debe haber sido muy jovial. ¿Conoce usted hermanas que siempre están sonriendo? Y una de las cosas que le digo a mi esposa es cómo me gusta su sonrisa. Es una sonrisa muy especial. Tal vez ella me dice, es que tú me ves así porque me amas. Pero ella siempre está sonriendo. Y qué bonito es cuando la gente le sonríe a uno, ¿verdad? Noemí, placentera. Malón o Maglón, parece que era malón, porque significa enfermo. Entonces Malón estaba malón. Y que León significa destrucción. Hermano, ¿quién le pone esos nombres a sus hijos? Pero tal parece que como los nombres marcaban el destino. Ellos nacieron en Belén, ¿no es cierto? Pero qué delicado cuando un padre de familia toma una decisión equivocada. Ay, hermano Sergio, pero se iban a morir de hambre. Pero mire, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué se fueron ellos y no se fueron otros de Belén? Porque cuando regresó Noemí, había gente en Belén. ¿Qué hizo esa gente para sobrevivir? Sin duda el Dios bajo cuyas alas se quedaron, les proveyó y supervivieron. Yo no sé si, otra pregunta que me hago, porque yo soy mero preguntón cuando leo. ¿Quién decidió irse a Moab? ¿Ella o él? ¿Cuántos saben que muchos hombres se dejan manejar por sus esposas? ¿Cuántos saben la influencia que genera la esposa en el esposo? Aquí no pasa. Aquí todos son cabezas. Aquí todos le dicen a su esposa, aquí mando yo, cuando no está mi esposa. ¿Cuántos aquí son bien sujetos? ¿Ah? ¿Cuántos aquí oyen la voz de su mujer? Hay que oírla, pero hay que discernirla. Porque Adán oyó la voz de su mujer y le fue mal. Pero a Abraham le dijeron, oye la voz de tu mujer. Así que hay que oír, pero hay que discernir. Porque, ojo, mis hermanos, las amadas hermanas son sensibles a las voces que hay en el huerto. Son mucho más sensibles que nosotros. Ajá. Pero nosotros tenemos que discernir lo que reciben. ¿Cuántos de ustedes han oído que su esposa les dice, fíjate que tuve un sueño? Así que soñaste. Ah, soñé esto y esto y esto y esto. Usted discierna el sueño. Fíjate que soñé que tú ya no eras mi esposo. Ese no es de Dios. O cuando el esposo le diga, mira, fíjate que me enseñaron en el sueño que tuve, que no eras tú con la que yo me tenía que casar, que mi alma gemela es otra. Eso no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha puesto a pensar usted quién convenció a quién para irse a Moab? No dice la Biblia. Solo dice que Elimelec agarró a Noemí y a sus hijos. ¿Será que fue él? ¿Fue ella o fueron ambos? Serían los hijos. Mamá, vayámonos a Estados Unidos porque ahí la cosa está buena. A veces los hijos hacen eso.
Bueno, la Biblia no dice, pero hermano amado, nosotros tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser una familia en Cristo, que antes de tomar decisiones tenemos que estar seguros que Dios ha hablado. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted nota que la familia completa fue trasladada, no sabemos por qué razón, de la casa del pan a la tierra maldita. ¿Y por qué era maldita? Porque Moab fue el hijo del incesto de Lot con su hija mayor. Usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, y Moab, vemos nosotros en los contextos cómo siempre se oponía a Israel, al pueblo de Dios. Irse a Moab, aunque hubiera comida, podía significar apartarse de las alas del Dios bajo el que estaban cobijados. Amén. Pero, ¿cuántos saben que Dios, aunque nos equivocamos en las decisiones, en su misericordia nos arregla el plan? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y Dios en su misericordia nos arregla el plan. Verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos. ¿Qué es un efrateo? ¿De dónde vienen los efrateos? ¿Ah? ¿De dónde? De Belén. ¿De dónde vienen los efrateos? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Efrateos, en la casa del pan. ¿Usted ya se dio cuenta que ese era el lugar donde iba a nacer el Salvador? En Belén, en la casa del pan. Entonces el lugar era muy importante. Mire, le tengo que decir las cosas que me vienen. Usted las discierne. Si no son de Dios, tírelas. No hay problema. Pero si son de Dios, medite en ellas. Pero yo creo que donde una iglesia local se asienta es muy importante, geográficamente hablando. Quizá por eso el Señor no nos ha permitido movernos de aquí. Hay lugares con ciertas coberturas y hay lugares con ciertas batallas espirituales que muchas veces nosotros no discernimos. Y Elimelec, que tenía que haber sido la guía para su familia, no discernió a dónde la llevaba. Y eso le costó la muerte a él y a sus únicos 2 hijos que tenía. Hermano, es una tragedia. Ir a un lugar con la esposa y los hijos y regresar uno sin nada. Por eso, si le quisiéramos poner nombre a este mensaje, sería de Noemí a Mara, de placentera a amargada. Ahora, yo en ningún lado veo que Dios les hubiera dicho y revelado que se tenían que ir a Moab. No lo veo. Fue decisión de ellos. Entonces, dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Leo rápido. Y murió Elimelec. Es que hermano, qué rápido se murió. ¿Será que nosotros podemos tomar decisiones que aceleren nuestra muerte física? ¿Qué piensa? Marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos. Bueno, por lo menos le quedaron varones. Y digo varones porque en esos contextos los varones de alguna manera
tenían mayor oportunidad de poder ganarse la vida en tierra extranjera. Los cuales tomaron para sí mujeres judías. ¿Así dice? Moabitas. En otras palabras, inconversas, con otros dioses, con otras costumbres, con otra cultura, con un ADN espiritual dañado. Pero papá y mamá los expusieron. ¿A qué estamos exponiendo a nuestros hijos en las decisiones que nosotros tomamos? ¿Sabe usted que hasta el tipo de universidad donde mandamos a nuestros hijos debería ser guiado? Yo me he estado dando cuenta de eso últimamente. Porque hay una universidad terriblemente humanista. Hay otra terriblemente izquierdista. Hay otra terriblemente religiosa, de un lado y de otro. Y cuando nuestros hijos van sin muchas bases, les pueden botar la fe. ¿Y quiénes lo permitimos y quiénes lo pagamos? Nosotros. Ya se dio cuenta que la cosa es complicada en estos tiempos. Bueno, tomaron dos mujeres moabitas. Voy terminando. Y dice el verso número 4. El nombre de una era Orfa y el otro, y el nombre, mejor dicho, de la otra, Ruth. Y habitaron ahí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿De qué nos habla el número 10? Malón, que estaba malón. Y que León, que estaba dirigido a la destrucción. Duraron 10 años, o sea, fueron probados. Ahora, ¿usted se imagina de qué le hablaba Orfa a su marido y de qué le hablaba Ruth a su marido? De sus dioses, de sus costumbres. ¿Y usted cree, hermano, que las esposas inconversas, porque ese es el caso aquí, influenciaron a los jóvenes que creían en Dios? ¿Creen que participaron de cultos o que participaron de fiestas, participaron de cosas que les afectaron su fe y que a Malón, que ya era Malón, lo puso peor? Hermano, ¿por qué se murieron esos patojos? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Realmente hicieron cosas tan terribles que hizo que Dios trabajara con ellos y se los llevara? Es probable. No podemos ser tan seguros estar tan seguros en eso. ¿Usted cree que el Señor corta? Y que por misericordia, si nos apartamos, hasta nos puede cortar por misericordia y por amor. Y murieron también los dos. Tenemos que entender, después de 10 años, donde fueron probados, pero fueron hallados faltos, seguramente. Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada. ¿Sería el plan de Dios que Noemí quedara desamparada en la tierra maldita? No. De sus 2 hijos y de su marido. Entonces, verso 6, se levantó con sus nueras. ¿Estas serían o no serían? Porque ya se dio cuenta que para la suegra la nuera no era nunca. Que la suegra dice, no, es que no, mi hijo no se tenía que haber casado con ella. Así que yo digo que por eso pusieron nuera, porque no era. Y regresó de los campos de Moab.
porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Pero yo insisto, ¿por qué no se murieron? Los que no se fueron. ¿Se ha puesto a pensar en eso usted? Porque algunos no se movieron. No te muevas si Dios no te habla. Aunque un ministro te diga, haz esto y haz lo otro, ningún ministro está para dirigir la vida de nadie. Usted tiene que entender eso. Hoy yo veo que los ministros mangonean a la gente. Se la llevan para acá, se la llevan para acá, se la llevan aquí, hacen esto y lo otro. No, eso no es el trabajo ministerial. El trabajo ministerial es enseñarte la palabra. El trabajo ministerial es advertirte, es decirte, mira, si vas a hacer esto, va a pasar esto, va a pasar esto, pero la decisión la vas a tomar tú, porque las consecuencias las vas a experimentar tú, sean buenas o malas. Yo no te voy a poder ayudar. Hay ministros que le dicen, mira hermano, véngase aquí conmigo, aquí, aunque sea de anciano, lo pongo. No te muevas si Dios no te ha hablado. Pero si Dios te habla, muévete. Sea de iglesia, sea de país, de familia no te puedes mover, mi estimado. Muchos quisieran moverse de familia. Muchos quisieran hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero tienes que esperar voz de Dios a tus espaldas, que te dice, no es ni para la izquierda, no es para la derecha, es por aquí. Él te va a hablar y te va a confirmar, hermano amado. ¿Se podrá oír en la tierra maldita la voz de Dios? Sí. Noemí la oyó. Porque dice aquí, oyó en el campo de Moab. ¿Lo lee? Verso 6. Que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aún en los campos de Moab. Si tú lo anhelas, se puede oír la voz de Dios. Yo termino, porque vamos a estar otros domingos con esto. Pero yo te pregunto, ¿estás en alguna clase de campo de Moab? Entendiendo eso como no hacer la voluntad de Dios en cualquier aspecto de tu vida, eso es un campo de Moab. Has tomado decisiones que hoy tienes testimonio que no eran de Dios. Si estás en un campo de Moab, ojalá que este día tú hayas escuchado voz de Dios para regresar a Belén, la casa del pan, el lugar donde Dios te va a alimentar espiritualmente, pero que también va a tener cuidado de ti, de todas las cosas materiales. Porque la desesperación en Belén por lo material, ojo, lo vuelvo a repetir, la desesperación en la casa del pan hizo que toda una familia sin guianza se fuera a Moab, con la cauda de 3 muertos. Y una mujer que salió placentera, llena de gozo, llena de vida, llena de esperanza, y regresó, sí, pero llena de amargura. Ponte de pie, hermano amado. Ponte de pie. Estoy terminando temprano.